Hello and good afternoon. Welcome everybody to a quick little conversation we're going to have in Spanish and English about this year's open enrollment plan for 2021 insurance coverage. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy, con gusto vamos a presentar una breve conversación acerca de la inscripción abierta para la aseguranza médica del año 2021. A mi lado tenemos a 3 personas del equipo de asistencia social. Les presento a todos a María, Eduardo y Marisol. Y vamos a ver, María, ¿qué hace aquí en la comunidad hispana? En general o que específicamente con Pennie. Bueno, específicamente con Pennie, que todos te conocen. Es mi primer año, o es el primer año que vamos a trabajar haciendo las aplicaciones del mercado, pero en esta ocasión solamente va a ser por medio del Estado. Yo soy la manager de la cuenta de Pennie y una de las personas certificadas para asistir con las aplicaciones de Pennie. Okay, thank you so much, Maria. And for our English listeners, could you summarize what we do here, or what you do here? So this year I'm working in the Pennie marketplace. It's the first year that we're doing a state base, not the federal base. And I'm the account manager and one of the assisters for Pennie. Okay, thank you so much. Eduardo, what do you do here? Eduardo, ¿qué haces acá con nosotros y con Pennie? También soy un assister este año con Pennie, que es el primer año que entra a la plataforma del Estado. Antes, como ustedes saben, por muchos años era Marketplace. Ahora la plataforma nueva es a través del Estado, se llama Pennie. Yo soy un Pennie assister para la temporada de las pólizas del 2021. So I'm a Pennie assister. As you know, Marketplace platform now is being used in state-wise. In the state of Pennsylvania, it's called Pennie. And so I'm an assister here for policies for coverage for 2021. Okay, thank you so much. And Marisol, what about you? ¿Qué haces aquí con nosotros? Al igual que María y Eduardo, soy una Insurance Enrollment Assister este año en el 2021. Just like Maria and Eduardo, this year I'll be assisting people enroll in Pennie as an assister. Excellent. Thank you so much. So I hear a lot of talking about Pennie insurance, but I'm used to, I don't know, maybe some other different types of insurance. What is Pennie, and is it actually important that I should get it? He escuchado tanto acerca de la aseguranza de Pennie, pero no lo conozco mucho. ¿Es importante? ¿Es algo que debo de tener? So, ¿qué es Pennie? Pennie es el destino oficial de Pensilvania para que las personas vayan y tengan acceso a revisar los planes médicos que están para el 2021. Porque sí es importante si las personas quieren tener cobertura y tener costos más bajos cuando vayan a sus citas médicas o costos más bajos cuando las personas vayan al hospital o tengan ciertos procedimientos. Es importante para que tengan costos más bajos y no tengan que pagar tanto de su bolsillo. Okay, so do you think I should apply for it? In English, I was going to say in English, so Pennie is the Pennsylvania's official destination for shopping for quality health insurance. And is it important? Yes, it's important because if you want less cost, like medical costs, having insurance will help you. So by going into Pennie and look at the plans for 2021, you can choose the best for you, and you can save money for you when you go to the doctors or if you go to the hospitals. Okay, thank you so much. So I heard that there are, you could get a discount or a subsidy for your insurance so you don't maybe have to pay the whole cost. Is it possible that anyone can get a discount? He escuchado que es posible tener un subsidio, un descuento para el precio mensual de el seguro de Pennie. ¿Puede aplicar todo y calificar para este subsidio? Es importante, Clark,
saber que Pennie como tal es la plataforma donde uno accede cuando quiere comprar un plan de seguros médicos para el 2021. So, básicamente, al utilizar la plataforma, es una plataforma súper sencilla. Lo único que preguntan es nombre, seguro social de las personas que están aplicando, la dirección y cuánto piensan ganar estimado en el año 2021. Basado en esas respuestas, se les va a asignar una cosa que se llama Tax Advance Credit. Nosotros le decimos la ayuda para que la gente entienda. Entonces, basado en la información que den, se les asigna una ayuda. Y esa ayuda va a ser parte de pago de la póliza que ellos escojan. Si ellos escogen una póliza, por ejemplo, que cuesta $600 o $800 y la ayuda son $600, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Entonces la diferencia son $200, es lo que le tocaría pagar a la persona. A veces la ayuda es tan grande que lo que le toca pagar por la mensualidad o el premium es bajito. Y eso es lo que se está buscando este año a través del Estado, de que la gente pague un poquito menos por las pólizas. So let's do it in English. So it's important to know that that the platform that we're using right now for Pennie, it's in the state of Pennsylvania. Pennie is not an insurance company. So we use Pennie to provide all our information. So name, social security number, how much money we're gonna make next year in 2021. And then based on that, so there's gonna be a tax advance credit amount. It's an amount of money that every person gets. And not every person, it goes from like up to like 400% of poverty level. We can talk about details later. And then if you get that credit, then you can apply that credit towards the premium cost of the policy, the insurance you are gonna get through Pennie. So at the end, you choose an insurance company, and then Pennie is gonna help you to choose an insurance company, and then you're gonna qualify, hopefully, for the advanced tax credit. So you don't have to pay that much for the premium. Exacto, eso, lo que dijo Eduardo, eso sí hay un subsidio, pero no es para todo el mundo. Esa es la respuesta más corta para las personas. It's up to 400%. Yeah, so if there is a subsidy, it's called what Eduardo said, it's a tax credit, but it's not for everybody. The easiest way for them to find out is for them to call LCH, and schedule an appointment so we can evaluate every person, because for every individual has a different income, has a different household, so everything counts. So for them to know if they're eligible for this subsidy or tax credit, it will be easier if they call or come and schedule an appointment for us to help them. Okay, thank you so much, Maria. Just wanted to say, if anybody is watching on Facebook Live right now, thank you for joining us. And if you have any questions, you can type it into the comments and we'll see if we can answer it on time, or we'll get back to you, definitely. Gracias, María, y para todos los que estén viéndonos en Facebook Live, si tienen alguna pregunta o duda, se puede poner en los comentarios y si hay tiempo, o si los leemos a tiempo, vamos a intentar responder a las preguntas que tengan. So we're talking about the subsidies, and I'm wondering how much can we estimate that an average plan might cost you if you get an okay subsidy? And I know that there are a lot of variables, but do we have any estimates? Sé que estamos hablando acerca de los subsidios o los descuentos, pero no sabía si hay una aproximación acerca de cuánto se podría tener que pagar cada mes, o no sé si es algo que se puede estimar o varía con todas las familias. Lo que pasa es que varía demasiado y no podemos nosotros dar un estimado exacto, porque una familia puede tener una prima mensual de 0, cuando otra familia puede tener una prima mensual de 200, 300, 100 o 50, todo varía. So we cannot give you like an exact number, because it can vary so much. It can be from 0
For some families, it can be up to 200, 300. It all depends on the income, the household. So it's better for them to call, schedule an appointment, and then we can evaluate their situation better. Es mejor que llamen, hagan una cita y podemos evaluar su situación mucho mejor. Okay, thank you so much. So if they come, if they do talk to us at LCH and the number is 610-444-7550, option 8 to speak with somebody from social assistance, what kind of things would they need to talk about? What kind of things should they bring to apply? What kind of questions could they have? Si es que llegan a llamarnos a la comunidad hispana a 610-444-7550, opción 8, para hablar con nosotros de la asistencia social, ¿qué tipo de preguntas pueden tener o qué tipo de cosas deben de traer cuando aplican? Las personas deberían de traer sus identificaciones. Si son residentes de los Estados Unidos, deberían de traer su MICA o Green Card, como la conozcan, tarjetas de seguro social, su paquete de los income tax que hicieron del año 2019. Deberían de traer el ingreso de todas las personas que trabajan en el hogar, por lo menos del último mes. So, si les pagan semanal, deberían traer 4, y si les pagan quincenal, deberían de traer 2. También tenemos una hoja que si usted cuando hace una cita le podemos dar esta hoja que se llama Employer's Coverage Tool. Este es para que el empleador, su compañía, se los llenen para que puedan mostrar que no les están ofreciendo seguro médico o que el seguro médico que ellos ofrecen no cubre los servicios médicos esenciales. Usted puede llamar a la comunidad hispana, hacer una cita. Estamos disponibles los lunes, los martes, los miércoles y los viernes para ayudarles a inscribirse con Pennie. La duración de la consulta es entre 45 a 1 hora. Tratamos de hacerlo, de no pasarnos de 1 hora, pero es usualmente lo que necesitan traer. When you come for your appointment, you need to bring your ID. You need to bring your green card or a passport. You need to bring your social security card for your whole family. All this is for the whole family. You need to bring your income tax paperwork for 2019. You need to bring your last 4 paychecks or 2 if you get paid every other week. And we have an employer coverage tool that your employer must fill out stating that they do not offer you health insurance or that it's not affordable because it doesn't cover the essential medical benefits. We are available on Monday, Tuesday, Wednesday, and Fridays. Appointments usually are 45 minutes to 1 hour long. If you have any other questions, call LCH. Okay, thank you so much, Marisol. Again, another invitation, if anybody has any questions and they want to post them to our Facebook page, we'll certainly try to get to them as soon as we can, either on the video or shortly thereafter, or you're always welcome to call us. Otra vez, si alguien tiene otra pregunta para nosotros, se puede escribir en la sección de comentarios en el Facebook de nosotros. Y si no llegamos a contestarlo en vivo, intentaremos comunicarnos con usted, bueno, o por los comentarios o con una llamada, así. I did receive a couple questions earlier that I wanted to bring to the group, see if you guys can help me out. One person asked me that they told me that they do have Medicaid. Can they apply for this as well? Or what can they do? Otra persona me hizo una pregunta, bueno, esta semana, me dijo que tienen Medicaid. ¿Podrían aplicar para por parte de Pennie o no? ¿Qué se recomienda para ellos? Si la persona ya tiene cobertura por medio de Medicaid, no puede aplicar para el mercado en Pennie. So, el mercado Pennie es para aquellas personas que no tienen cobertura ni de Medicaid ni de trabajo.
es el mercado para la opción para las personas que no tienen cobertura médica ni por Medicaid ni del trabajo. So no, you cannot if you have benefits from Medicaid. Pennie, it's the place for people who do not qualify for Medicaid and who do not have employer's insurance. Thank you so much, Maria. Gracias, Maria. I have another question. Somebody else had mentioned to me in a conversation that they didn't qualify for Medicaid because they were a legal permanent resident, but for, I think it was a year or two, not the 5-year minimum. Can they apply for this? Otra pregunta de otra persona. Otra persona me comentó que no calificaron para la asistencia médica de Pennsylvania porque eran permanentes residentes, pero solo tenían como 1 año o 2 años de residencia, no los 5 requeridos para la asistencia médica. ¿Pueden ellos aplicar para el Pennie? Bueno, el requisito para los adultos para calificar para Medicaid es que tienen que tener 5 años de residentes, o la Green Card tiene que mostrar que tienen 5 años de residentes para poder calificar. Hay otros requisitos de ingresos también, pero con respecto a la residencia son 5 años. So, esas personas, si hacen aplicación con Medicaid, van a ser negadas y van a ser referidas a Pennie. So, y en Pennie, todas las personas que sean residentes un día, está bien, sí califican. So, ellos van a poder hacer la aplicación a través de Pennie y buscar la ayuda que necesitan para pagar para que los ayuden a pagar el premium de la póliza que escojan. So, if a person applied for Medicaid, there is that person, the applicant is supposed to be 5 years resident of the United States. If the person is not 5-year resident of the United States yet, meaning the green card has to be like 5 years old, then that person won't qualify for Medicaid, and that person will be referred to Pennie, so they can get insurance through Pennie. So to apply for Pennie, you can become a resident today and apply tomorrow, not a problem. For adults, for kids, minors, it's different. For minors, Medicaid actually, you can be just 1 day a resident, and then you might be able to qualify for Medicaid. So, para menores de edad sí es diferente. La regla para menores de edad, para Medicaid, si tienen un día de residentes, está bien, sí pueden calificar para Medicaid. So, es diferente para menores que para adultos. Okay, thank you, Eduardo. I got one more question a little bit ago about unemployment. If you're receiving unemployment compensation, can you apply for Pennie, or do you need a job? Or what if you're not making any money right now? Otra pregunta acerca de la capacidad de calificar. Si usted recibe el desempleo, ¿puede aplicar y recibir un subsidio, un descuento? O si no trabaja, ¿cambia el tema? So, yo empiezo y Eduardo puede corregirme porque Eduardo es mejor en esto, pero si la persona está en desempleo, lo que va a tener que hacer es puede aplicar para Pennie, pero el ingreso va a contar. So, si su ingreso es por debajo del límite de pobreza, va a ser referido a Medicaid. Entonces, esa persona tiene que ir a Medicaid. Si la persona con el total de ingreso de la familia califica para Pennie, se va a quedar en Pennie. So, la respuesta corta es sí, está en desempleo, puede aplicar y puede que se quede en Pennie o se vaya a Medicaid. So yes, they can apply if they're on unemployment. It all depends on the income. So if their income is below the poverty level, they're going to be referred to Medicaid. If it's not, then they're going to stay in Pennie. So it's the matter of the income. Either they stay in Pennie or they get referred to Medicaid. Now, para tener en cuenta, cuando hacemos la aplicación en Pennie, lo que preguntan es el ingreso estimado para el año 2021. No preguntan cuál es el ingreso corriente. Cuando uno hace la aplicación para Medicaid, preguntan cuál es el ingreso corriente. So, si una persona está en desempleo ahorita, probablemente el nivel de ingresos es tan bajito que lo podría calificar para Medicaid. ¿Ok?
pero probablemente esa persona sepa que va a regresar a trabajar y en el año 2021 realmente regresa a trabajar y va a ganar una cantidad que al momento no lo calificaría para Medicaid, pero esa persona debería, en mi opinión, aplicar para Medicaid primero para ver si califica, y si no califica Medicaid lo refiere al mercado. Y después él va a poder dar un estimado de cuánto va a ganar en el 2021. It's important to know that when you complete an application in Pennie, they're going to ask you for your estimated income of the following year. In this case, it'll be your estimated income for 2021. So as opposed to Medicaid, when you do the application right now and you are in unemployment, your income, well, your unemployment money might be little enough to qualify for Medicaid now. So just to let you know, so if you apply for Pennie, I mean, in that situation for people who is in unemployment, I think they might have a better chance to apply for Medicaid right now. But either way, if you don't qualify for Medicaid right now, they will refer you to Pennie, and then you will tell them how much money you think you're going to make in 2021 for 2021 policies through Pennie. Y estas son una de las situaciones que les pedimos que vengan y hablen con nosotros individualmente, porque hay personas que tienen desempleo y empleo en el año. So, su situación va a variar y puede cambiar. So, es mejor que venga, se lo explicamos personalmente para ver cómo es su situación. This is a kind of situation where we ask them to come so we can work with the person and explain the situation, like see the information they have individually and then explain their situation, because we have members who have unemployment and work in the same year, so their situation changed depending on the time for that. So it's better for them to come and talk to us. Y otra cosa, si la gente tiene cualquier otro ingreso adicional, como por ejemplo, que les dan manutención infantil, si su esposo está en disability, cualquier dinero que reciben del Seguro Social, no se les olvide traer la carta que les mandan al principio del año, que le llaman the award letter. Siempre es mejor traer de más que traer de menos. And don't forget those people who receive money from the Social Security Administration, that they receive the award letter. It's this long letter that you receive at the beginning of the year, telling you how much money they're going to be sending you. If you receive child support, any extra income that your family might have, don't forget to bring that proof too. Awesome. Thank you so much, guys. So just to wrap it all up, there are a lot of combinations of questions. There are a lot of possible questions, and every situation is unique. So the best thing you can do if you're not sure is call us at the number on the screen, 610-444-7550, option 8, to speak with social assistants, and we can schedule an appointment as early as next week. Hemos visto que hay tantas posibilidades y que cada caso es bastante diferente e individual. La mejor cosa que uno puede hacer es llamarnos al número que se ve en la pantalla, 610-444-7550, opción 8, para hablar con nosotros de asistencia social, para hacer una cita para platicar este tema tan pronto como la semana que viene. So thank you guys very much. Eduardo, Maria, Marisol, mil gracias. Y para los que nos están viendo, no hesiten en llamarnos, por favor. For those of you who are watching us, don't hesitate to call us with any questions, okay? So thank you guys so much again, and I think we're going to wrap it up now. You guys are always able to get in touch with us, give us a call, or send us a message on our Facebook page. Thanks a lot, guys. Bye. Thank you. Bye. Bye.